ha tenido, pese a mí lo que me pasó al principio, y esto es una cuestión de sensaciones, porque lo primero que nos produce al momento de escuchar a alguien que está hablando, son sensaciones. Esto es lo que mal se llama el tema de la química, que es a veces te cae bien o te cae mal en función a las primeras impresiones que tiene la persona que está hablando. Desde ese punto de vista, desde el enfoque de la sensación, no me pareció muy cercana la manera de comunicar. Esto no implica que el portavoz tenga la obligación de ser cercano, lejos está de eso, no es la función. Él no está ahí para caerle bien a las personas. Tenemos entonces al portavoz oficial, vamos a empezar a escuchar entonces qué fue lo que dijo esta mañana, vamos a llevar a cero. Estuve escuchando una partecita, pero no escuché todo, así que vamos a ir escuchando poco a poco y vamos a reaccionar a lo que es la parte discursiva sobre todo y a otras herramientas que utiliza el portavoz oficial para poder dar sus conferencias todas las mañanas. Bueno, muy buenos días a todos. Esta semana para nosotros es sumamente importante porque comienza a tratarse en la Cámara de Diputados la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Por supuesto que quiero destacar el compromiso de todo el gabinete y de los legisladores de la Libertad Avanza en el Congreso para la promulgación de esta ley tal cual fue concebida. Por supuesto estamos convencidos de que esta ley va a ser un punto de inflexión en la decadencia argentina, en estos 100 años que venimos arrastrando de malas decisiones y de una política que no estuvo a la altura de las circunstancias. Ya lo he dicho, no solo yo, sino prácticamente todos los funcionarios del gobierno, la herencia que hemos recibido, el déficit brutal que hemos recibido en las cuentas públicas en torno a 15 puntos del producto. La inflación, que veremos cuáles son los números oficiales de diciembre, como dice el presidente Javier Milei, primero los datos, pero entendemos que estará en torno al 30%, además la informalidad laboral, la pobreza, la indigencia y desde ya el aislamiento con el mundo, entre otros aspectos en materia comercial. Confiamos que este mes va a tener aprobación la ley de la Cámara Baja y bregamos porque claramente se pueda entender, los que todavía no lo entienden, que nos llama la atención como gente que ha dedicado toda su vida a la política, no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y que sigan todavía cuestionando algunos aspectos que la verdad que en este momento de la Argentina no tiene demasiado sentido hacerlo. Insisto, no hay plata, pero además tampoco hay tiempo. En esta primera parte hay varios puntos que me gustaría marcar sobre lo que tiene que ver con la oratoria en principio y también con el mensaje sobre todo y de la manera en la que se da el mensaje. Aquí no hay una interacción en principio con los periodistas todavía, que desde lo que vi, desde que asumió, desde aquel 11 de diciembre del año pasado, si no me equivoco al día siguiente ya estaba el portavoz dando su primera conferencia de prensa. Hasta la fecha es que no ha tenido, pese a mí lo que me pasó al principio, y esto es una cuestión de sensaciones, porque lo primero que nos produce al momento de escuchar a alguien que está hablando, son sensaciones. Esto es lo que mal se llama el tema de la química, que es a veces te cae bien o te cae mal en función a las primeras impresiones que tiene la persona que está hablando. Desde ese punto de vista, desde el enfoque de la sensación, no me pareció muy cercana la manera de comunicar. Esto no implica
que el portavoz tenga la obligación de ser cercano. Lejos está de eso. No es la función. Él no está ahí para caerle bien a las personas. No obstante a ello, teniendo en cuenta que las medidas que se están tomando a nivel gubernamental son bastante complejas para la ciudadanía por sobre todas las cosas, es importante dejar esa primera impresión cercana, porque la gente va a necesitar mucha tolerancia. Por lo tanto, si bien esta presentación es mucho más dirigida hacia los medios de comunicación, porque son quienes van a replicar todas las cosas que vayan pasando, todas las comunicaciones que vayan ofreciendo por medio del portavoz oficial, también hay muchas personas que seguramente se toman el tiempo de observar y ver, no todos los días, pero cuando se puede, qué es lo que va diciendo el portavoz oficial. Desde ese enfoque y desde ese punto de vista, a mí me pareció que era bastante chocante y muy directo en cuanto a su comunicación. Punto número 1. Por otra parte, si uno empieza a tener más el hábito de escucharlo, te das cuenta de que esa primera impresión no es la que prevalece, porque lo que noté también en contrapartida a esta primera impresión y sensación es que es muy paciente a la hora de interactuar con los periodistas, que lo que tiene de alguna manera que refleja lo que es en esencia el presidente Javier Milei, es que se compromete a algunas cuestiones, que se compromete en algunas situaciones. En el caso de en algún momento de haber dejado 3 preguntas colgadas porque se tenía que retirar, al día siguiente esas 3 preguntas las otorgó y extendió un poco más la conferencia de prensa. Y que cuando algo no lo sabe, que en algún momento le han dicho de si vio un video o algo parecido, lo que dijo es: no vi, pero me comprometo a ver y venir a ofrecer una visión del tema. Son algunos aspectos que son contrapuestos. Uno es la sensación que uno tiene y que es válido, pero que si uno le da la oportunidad a la persona, a veces, por más que no te caiga bien, te va a terminar convenciendo de que lo que tenías era una impresión, que también se lo puede llamar como prejuicio, que es inválido, y a partir de ahí puedes escuchar y ver de otra manera lo que esa persona está diciendo. Estos 2 puntos son los primeros que quiero marcar en cuanto a la comunicación que tiene el portavoz oficial. Por otra parte, también me interesa que entiendas el aspecto puramente verbal que tiene y los recursos que utiliza. También se asemejan mucho a la forma de comunicar de Javier Milei. Esto es algo interesante de entender, de que el portavoz oficial se refleja de alguna manera en algunos aspectos, y sobre todo los comunicacionales, a quien representa, que en este caso es el presidente. ¿En qué me fijo para decir esto? En que no está ofreciendo una información totalmente objetiva, diciendo que, por ejemplo, se presentó en el Congreso la ley base para mejorarle la vida a las personas, sino que también dentro del mensaje está la carga que decíamos recién de lo que es el mito de gobierno. En todo momento pone sobre la mesa que lo que se está haciendo no tiene que ver con una decisión voluntaria, sino que tiene que ver con una decisión necesaria. Eso lo replica en todas las salidas en público, así como también vamos a ver después a Javier Milei, que también deja en claro ese aspecto. Esto entonces tenemos que tener presente cuando habla de la ley que nos dejaron, la herencia, cuando habla de que los políticos, hay que ver qué reacción tienen los políticos al momento de tratar esta ley, y ahí veremos. Todas estas cuestiones tienen que ver con una especie de marco
mito de gobierno, marco narrativo que ofrece para que ante cualquier, vamos a decir, ante cualquier reacción que pueda tener la ciudadanía o ante cualquier consulta que tengan los periodistas, siempre va a citar esa cuestión mencionada anteriormente para poder ofrecer una respuesta a los periodistas en este caso o a la ciudadanía misma que pide a gritos o pide a voces soluciones, y también aceptando en algunos casos los recortes que se están haciendo, que esos recortes también recaigan sobre los políticos, que era en quien iba a recaer el ajuste. Pero fíjense que ese es un recurso verbal que está utilizando habitualmente, constantemente y consistentemente el portavoz oficial. En esta primera parte, haciendo la presentación de lo que va a ser la ley en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, no deja de remarcar este aspecto puntual de la actividad política en cuanto a lo que puedan hacer con la ley, y en lo que tiene que ver con los periodistas que están de alguna manera criticando aspectos de la ley y criticando aspectos del decreto, desconociendo la urgencia que vive la República Argentina. Entonces estos son aspectos claros que hay que entender aquí. En cuanto al control de las empresas estatales, el presidente de la Nación le delegó a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas del Estado. Esta estructura va a depender del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, por supuesto que buscando el saneamiento de las empresas y que efectivamente cada una de ellas opere de la manera más eficiente posible. Entendemos que las empresas públicas no pueden seguir perdiendo plata. Es de público conocimiento el déficit que las empresas tienen y lo perjudicial que esto representa a las arcas del Estado, siempre con la premisa de no permitir o no debemos permitir, y en esa línea está tomada esta decisión, que 47 millones de argentinos soporten el gasto en empresas que no son eficientes o que no tienen ningún sentido que sigan siendo parte de la estructura pública. Empresas con pérdidas en el sector privado no existen, en el Estado tampoco deberían existir. Les confirmo también, lo hemos hablado entiendo el viernes, desde el viernes hubo reuniones, incluso el fin de semana, entre los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional, del equipo económico, del Ministerio de Economía y del Banco Central. Hoy por la tarde se va a dar la reunión entre el Fondo Monetario Internacional, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por último, en el día de hoy, el presidente va a hacer efectiva su mudanza. A partir de hoy, la residencia del presidente de la Nación será la Quinta Presidencial de Olivos. Hasta aquí lo mío. Genial. Ahí entonces tenemos la presentación, decía... por un lado, lo de las empresas públicas o del sector público que van a hacer el recorte. Por otro lado, tenemos la reunión del ministro de Economía con representantes del Fondo Monetario Internacional. Y, por último, el hecho de que Javier Milei, el presidente de la Nación, va a estar ya domiciliado a partir del día de hoy en la Quinta de Olivos. Esas serían las tres puntualizaciones finales, a las que en menos de un minuto le dio. Fíjense, a diferencia de la primera, que se dedicó a recalcar que todo lo que se está haciendo y que la presentación de la ley, las leyes bases en la Cámara de Diputados y de Senadores, le dio muchísima más importancia, ofreció esa narrativa y posteriormente ya
habló sobre lo que va a pasar en esta semana y tiene que ver con el recorte a las empresas públicas, con la reunión del ministro de Economía con el FMI y el cambio de domicilio del presidente a la Quinta de Olivos. Hay una diferencia entre esa primera parte y la segunda parte, en donde ofrece solamente información sobre lo que va a suceder esta semana, o lo que sucedió y va a suceder esta semana. Verbalmente ustedes se dan cuenta que en una hizo un énfasis y en otra simplemente dio una información y ya se predispone a las preguntas. Esto, como decía, tiene que ver con, a nivel comunicativo, dentro de lo que es la vocería, con recalcar, y es un aspecto que evidentemente está de alguna manera programado, proyectado, el hecho de hacer énfasis en que las decisiones que se tomaron en función al decreto y en función a las leyes bases está relacionado con la urgencia y está relacionado con la herencia. Esos son los dos aspectos. Posteriormente informa lo que va a suceder o lo que sucedió. Esas son diferencias bastante notorias en esta conferencia, pero también en conferencias anteriores, cuando se trata de comunicar los aspectos cotidianos y cuando se divide esos aspectos cotidianos con lo que circula a nivel medios de comunicación y a nivel redes sociales. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. A todo lo que usted manifestó, sumado a la entrevista que dio ayer el presidente Milei, en especial la frase "no vamos a negociar nada sustancial de la ley conocida como Ómnibus", que usted después le dio retweet, la consulta está puesta en este contexto. Un escenario es el que dio usted, que se apruebe en el Congreso, la otra es que no se apruebe en el Congreso. Son las dos situaciones que hoy en día están en discusión. La pregunta es si no se puede negociar o poco se puede negociar y se termina rechazando en el Congreso, efectivamente el gobierno va a terminar aplicando esas medidas de la ley Ómnibus con un DNU, es decir, se podrían venir más medidas con DNU si el Congreso lo rechaza, atado a la importancia que le da el gobierno, y negociaciones como la que tuvo el subsecretario de Trabajo, el Horacio Pitró. ¿Tiene que ver justamente su desvinculación con negociar con los sindicatos y que esto no le gustó al gobierno? Gracias. Primero que el gobierno no descarta absolutamente nada. El contenido o gran parte del contenido de la ley no puede tomar la vía de DNU por una cuestión de ley. Por lo tanto, no tengo nada para contestarte a eso, más que se van a tomar todas las medidas que el presidente crea conveniente, llegado el hipotético caso, que para nosotros no es un escenario posible. Simplemente trabajar sobre una hipótesis tuya. No descartamos hacer absolutamente nada, pero dentro de un plano hipotético que para nosotros no es válido. Nosotros creemos, de hecho lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo dije hoy, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y estamos abiertos a que todo el que pueda aportar a que la ley mejore en términos de libertad, que es el objetivo de la ley, será escuchado y será analizado. No se negocia el contenido de la ley, y no va a haber modificaciones en la ley de ninguna índole, te reitero, excepto que esa sugerencia venga acompañada de una mejora de la ley. La ley no se negó, los puntos de la ley no se negocian, en tal caso se mejoran, pero no se negocian. Bueno, aquí hay dos puntos que quiero compartir con vos en este análisis que estamos haciendo de portavoz oficial sobre lo que dijo hoy, ya lunes 8 de enero del 2024. Y tiene que ver con, en principio, un punto número uno, cuando le hacen preguntas referente a cuestiones hipotéticas, como es el caso de esta pregunta y como hubo también en otro momento preguntas en el terreno o en el ámbito de la hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Lo que hace el portavoz oficial desde el punto de vista comunicacional me parece acertado y tiene que ver justamente con sacar ese plano hipotético, no responder o no dar respuestas ante terrenos o situaciones hipotéticas y tratar de mantener la comunicación
en base a los hechos y en base a la ideología o pensamiento que tienen desde el gobierno. Desde este enfoque y desde este punto de vista, que es un acierto a nivel comunicativo, porque si se contestan preguntas, o sea, se ofrecen respuestas a preguntas hipotéticas, estamos entrando en el terreno de las inferencias. Ahí está. Entramos en un terreno de las inferencias. Y si empezamos a inferir cosas, empezamos a inferir temas y empezamos a inferir situaciones, lo que puede desembocar es en conjeturas por parte de un sector de la prensa y un sector de la sociedad. Entonces, lo mejor que se puede hacer es dar respuestas en función a lo concreto o lo más concreto que se tenga, que es lo que se hace, lo que se presenta y lo que existe, para poder dar cierto marco dentro de lo que es la situación actual y el contexto, cierto marco de credibilidad y de estabilidad. Eso me parece un acierto. Dicho esto, también aquí hay una característica que lo vamos a ir viendo a lo largo seguramente de este primer periodo, vamos a decir este primer año, para no decir periodo porque el periodo serían los 4 años, pero dentro de este año vamos a ver que todavía hay una comunicación y vamos también a ver si posteriormente a este primer año existe una comunicación con características o con signos de campaña. Es decir, se aborda una comunicación gubernamental con signos característicos a una campaña permanente. Ya pasó la campaña electoral, pero no obstante a ellos hay ciertos aspectos de la comunicación, pueden ser, abro ese paréntesis, pueden ser útiles o no por las necesidades y por la imperiosa utilidad que pueden llegar a tener estas aplicaciones, es decir, estas decisiones que toma el gobierno para no llevar a la Argentina a una hiperinflación. Entonces es probable que sea necesario. Ahora, estas características y estos rasgos de campaña permanente, que la campaña permanente definida como esas herramientas comunicacionales que se utilizan, que son propias de la campaña, con rasgos de campaña, para poder mantener una imagen positiva frente a el electorado, pero también frente a la opinión pública que pudo haber sido parte de esos votantes o no. Para mantener ese tipo de imagen es necesario aplicar este tipo de comunicación que ofrece, en este caso, el hecho de decir que hay cosas que no se negocian cuando el gobierno, en realidad la comunicación gubernamental, debe ser abierto al diálogo, al consenso, debe tratar de que la gestión de gobierno ya no tenga ese rasgo de carácter identitario de una sola ideología, sino tratar de abrir el panorama para todas las personas, porque se está gobernando para los 45 millones de argentinos y no para el 56-57% de votantes que lo han elegido, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación debiera ser más abierta. Ahora, dicho esto, estoy enmarcando el tipo de comunicación que tiene simple y sencillamente para ofrecer una visión dentro de lo que es la teoría de la comunicación política de la comunicación que está teniendo en este momento el gobierno y la gestión, desde el presidente en sí mismo, que ya lo vamos a escuchar, hasta sus intermediarios, como es el portavoz, e incluso también vamos a escuchar eso, si es que lo hacemos en algún momento, a los distintos integrantes del gobierno. Nunca fue subsecretario de Trabajo, digamos, era parte del equipo de trabajo y, bueno, la decisión en tal caso del secretario ha sido otra, pero no también se hizo demasiada historia sobre el tema, me parece que no lo ameritaba. Hola, Manuel, Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Con respecto a lo que decía recién, no hay plata, pero tampoco tiempo con el tratamiento de la ley Bases.
¿Cómo está para escuchar una voz oficial que diga el tema del requerimiento que hacen bloques opositores con respecto a la presencia de ministros? ¿Cómo está ese tema? Si es verdad que el gobierno rechaza de plano que vayan los ministros o hagan algún tipo de presentación virtual o vayan subsecretarios. Concretamente, ¿cómo sería el tema? Te agradezco la pregunta, Pablo, porque de hecho hubo mucho, en la prensa hubo mucha noticia inexacta, digamos, con respecto a que los ministros no iban a dar explicaciones o que no iban a participar de la explicación de la ley. No, los ministros van precisamente a dar, cada ministro, por supuesto, en su área desde ya, y lo que haga falta, los ministros van a explicarlo en el Congreso, sí, por supuesto. Aquí también otro aspecto. Voy a tomar esta respuesta, la pregunta y la respuesta, para ofrecer otro enfoque, otra apreciación referente al tratamiento que tiene el portavoz, que a mí me parece que suma a su imagen, pese a que puede o no gustar por distintos motivos, que tiene que ver con la cordialidad que generalmente maneja, sean periodistas afines a la ideología del gobierno o sean periodistas opositores. Sí he notado en algunas presentaciones que ha tratado de ser tajante en las respuestas. En este caso, lo que está haciendo justamente es ser tajante en la respuesta de una manera cordial. En otras ocasiones ha sido tajante, pero de una manera, incluso a veces hablando por encima del periodista. Esto me parece un error, obviamente, hablar encima de la persona que está preguntando. No obstante, yo entiendo también que a veces, como decía, somos personas, somos seres emocionales y el hablar encima de la otra persona a veces es inevitable. Se practica y es lo más profesional sería no hacerlo para poder ofrecer voces y para poder ofrecer oportunidades de libre expresión a todos, que es lo que promulga y es lo que muchas veces mencionó también. Lo que quiero puntualizar en este punto, lo que quiero puntualizar en este momento es la cordialidad con la que trata a todos los periodistas, ofreciendo una respuesta, en este caso siendo tajante, mencionando que se ha de alguna manera se ha dado mucha repercusión a ciertos aspectos de lo que tiene que ver con los ministros y todo eso, pero es tajante, los ministros van a dar. Es decir, hay una respuesta directa, sin dar muchas vueltas, mencionando que de eso se ha hecho en otros momentos o los medios le han dado mucha importancia y descalificando de alguna manera, diciendo que es inexacta la información que se ofrece. Eso me parece un acierto. En principio, ser tajante directo. En segundo lugar, los modales y la modalidad con la que se dirige hacia los periodistas. Gracias por la pregunta, porque la verdad que fue una noticia del fin de semana que los ministros no iban a dar explicaciones, sino lejos de eso. Buen día, vocero. Fernando Ramírez, de la agencia de noticias Telam. Usted en su informe al principio dijo que la inflación va a estar en torno del 30%. Ayer el presidente Javier Milei dijo que había una dinámica inflacionaria que iba a oscilar entre el 45%, con lo cual si da el 30% sería un numerazo. ¿Qué otro tipo de medidas va a tomar el gobierno? ¿Qué menú de opciones tiene para tratar de seguir bajando la inflación? Buen día, gracias. Aprovecho para hacer para efectivamente refrendar lo que acabas de decir en voz del presidente. La dinámica inflacionaria diaria de diciembre indicaba una inflación diaria del 1,2%. Cuando eso uno lo proyectaba para todo el mes, efectivamente la inflación estaba en torno al casi el 46%. Entonces lo que plantea el presidente es que a pesar de esa dinámica se logró, veremos el número final porque primero los datos, el número de diciembre, todavía el número oficial
no lo conocemos, pero entendemos que estuvo bastante por debajo de ese número que al principio de diciembre uno esperaba y uno veía que se estaba proyectando. Lo cual significa que se bajó 1/3 la expectativa de inflación. En una situación crítica y en un número que es inaceptable, ¿no? Porque esto también hay que entenderlo. Un número de inflación, la inflación es dañina en cualquier nivel, lo fue siempre. Hace 21 años que sufrimos inflación en la Argentina en esta nueva etapa después de la ley de convertibilidad, y cualquier número inflacionario es desastroso y es una catástrofe. Lo que dijo el presidente ayer en una entrevista radial es efectivamente que de una dinámica que nos iba a llevar a un 45-46% mensual de inflación, si ese número está en torno al 30%, dentro de la catástrofe es una mejor noticia que si hubiese sido del 45%. Nosotros, la madre de todas las batallas está puesta en las cuentas públicas. Entendemos que con cuentas equilibradas no hay emisión ni de deuda ni de pesos con la maquinita de hacer billetes. La decisión es que la máquina de hacer billetes no funcione nunca más en la República Argentina, entendiendo que fue uno de los grandes, de las grandes armas que tuvo la mala política para hacer política, valga la redundancia, y que nos han desembocado en este desastre monetario que está impactando, no de ahora, ¿no? Ahora es mucho más brutal, pero que venía impactando desde hace mucho tiempo en los bolsillos de los argentinos. Así que esas batallas están dándose y entiendo que camino al éxito en los próximos meses. Por supuesto que la dinámica de la política monetaria hace que uno no pueda ver los resultados inmediatamente, pero estamos haciendo todo lo posible porque las cuentas sigan equilibradas, porque la máquina de hacer billetes no funcione nunca más en la República Argentina y porque efectivamente el problema de la inflación en algún momento sea un problema del pasado en la República Argentina. Otra vez, respuesta tajante, respuesta directa. Aquí uso un recurso que es muy utilizado en todo tipo de presentación y tiene que ver con una triada, tres momentos de la información o 3 momentos del mensaje para poder expresar ciertas situaciones, que es importante poder siempre cuando damos dividimos la información en 3 momentos, la información pareciera ser que es más o llega más directa al cerebro humano, ¿no? Por alguna razón. Y aquí vemos entonces que da una respuesta referente a la cuestión de inflación que no solamente se queda con la respuesta directa de lo que es los números de la inflación, que eran mucho menos de los que ellos estaban previendo, sino también cuáles son las consecuencias de poder bajar la inflación y poder llegar a los objetivos que tienen, que en virtud a la situación crítica y a lo que se esperaba que iba a ser, fueron, si bien en números hoy en día no se puede decir que todo es positivo, pero si vos estás esperando que no se haya una catástrofe y en realidad hay una tormenta solamente, es mucho mejor, me parece. En este caso, si había un número de inflación que esperaban ellos, pero que en el caso de llegar a diciembre fue mucho menos, es obvio que no es positivo para las personas, pero es positivo para lo que se esperaba, que podría haber sido mucho peor. Y su forma de expresar, su forma de mencionar esta triada del tema de de dejar de emitir moneda, de dejar de emitir billetes, es una de las consecuencias que se van a evitar en tanto y en cuanto todo esto siga funcionando de la manera que está funcionando, obviamente. Esa técnica de los 3 momentos es muy útil y muy necesaria a veces en la comunicación para poder dar un mensaje mucho más impactante. Hola, Manuel. Manuela Tobías, ahí te escucho. Bloomberg. ¿Cómo te va? Todo bien. 2 preguntas acerca de las reuniones con el fondo que mencionaste al principio. La primera, se está hablando están negociando un nuevo acuerdo más allá de la 7ª revisión del programa actual.
Y la segunda, se están pidiendo fondos frescos más allá de los vencimientos. Las respuestas a tus dos preguntas son no. Me extiendo un poco más. En relación a la primera, lo único que hoy se está buscando es intentar reflotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento sistemático de metas que hemos tenido que ha tenido el país con el organismo. Entendiendo también que todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas metas o esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y en varios aspectos de la economía argentina que no debería haber ningún tipo de inconveniente como para que el acuerdo no se reflote, y los esfuerzos están puestos en eso. Por eso es que efectivamente esta visita del Fondo Monetario se inició y los primeros días fueron realizadas por los equipos técnicos. Y en el día de hoy, parte de tu pregunta te la responderé mañana en tal caso, ¿no? Cuando hoy finalice las reuniones con el jefe de gabinete Nicolás Pose y con el ministro de Economía Luis Caputo. Fondos frescos en principio no está dentro de lo que va a ocurrir hoy a la tarde. Estoy haciendo, y no lo suelo hacer, futurología. Mañana también te daré detalles adicionales, sea yo o sea el propio Ministerio de Economía que en su informe de lo que ocurrió efectivamente cuente qué es lo que pasó hoy a la tarde. Pero ya te digo, no puedo hacer futurología. Última pregunta. Genial, aquí también tenemos que ofrecer, que ver la respuesta, vuelvo a insistir, directa. En principio directa, y este también es un recurso para matar es decir, para cortar de una vez con las conjeturas que se pueden hacer en función a cuando se ofrece una respuesta elaborada. Si se ofrece una respuesta elaborada, si se da mucha vuelta sobre la respuesta, y más sobre todo con lo que tiene que ver el tratamiento de lo que va a pasar o lo que pasó en la tarde de hoy en la reunión del Ministro de Economía con representantes del FMI. Si no se ofrece esa respuesta, pues damos lugar a conjeturas. En este caso fue un no rotundo, se corta y después se ofrece una respuesta mucho más elaborada, sabiendo que la primera respuesta es la que responde a la pregunta. Lo otro ya tiene que ver con una aclaración, justificación y todo lo que viene aparejado a poder expresar de una manera una respuesta mucho más ampliada. En principio es tajante, no. Y en segundo lugar, da una explicación. Y aquí vemos también lo que mencionamos recién, que tiene que ver con no se hace futurología. Si bien lo hizo de alguna manera diciendo que no se iban a tratar ciertos aspectos en esa reunión, como mencionó, no puede decir eso porque no sabe lo que van a tratar, pero se rectificó al decir que no hace futurología y que en todo caso el día de mañana le ofrecerá una respuesta ya teniendo concretamente qué fue lo que se trató en esa reunión. Estos son los aspectos que me parecen y que humildemente ofrezco este análisis, ofrezco esta reacción. Me parecen positivos porque en principio no se juega con la cuestión de expectativas, se trata de dar certeza, credibilidad y sobre todo una sensación, y volvemos a esa palabra, sensación de seguridad respecto a las decisiones que se están tomando, y también por otro lado se da una respuesta a las preguntas sin lugar a las conjeturas que éstas pueden a veces tener en cuanto a la necesidad que tiene a veces el periodista de comunicar o de ofrecer una respuesta a la audiencia que tiene. Así de sencillo. Pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, Nicolás Eben de Unife.
Retomando la pregunta del colega de que la oposición está pidiendo la presencialidad de los ministros, ¿hay un listado? Porque se pedía la presencia de Sandra Petovelo, de Nicolás Pose, de Luis Caputo. Mucho se habla de la presencialidad o no de Federico Sturzenegger, gran armador de este tratado de la ley. Y hay una incertidumbre. Y por otro lado, perdón que le agrego una más, en cuestiones de operatividad, de que ya se mudó el presidente Javier Milei, ¿cómo va a ser la realización de la reunión de gabinete? ¿Cómo va a ser las conferencias de prensa con usted? Gracias. En principio, a ver, arranco por el final. Las reuniones de gabinete, por supuesto que esto es dinámico, ¿no? Pero esta semana van a seguir siendo en la Casa Rosada, en el mismo horario y, bueno, jueves y viernes, ¿no? Martes y jueves, que son los días habituales desde hace algunas semanas en las que se realizan las reuniones de gabinete. Y aquí en La Rosada. En principio ese va a ser el esquema. Mis conferencias vienen siendo a las 11 de la mañana puntual todos los días. Ya te digo, dentro de la dinámica que puede tener y de los cambios que puede haber, en principio va a continuar también en el mismo horario y con la misma frecuencia. Y en relación a los ministros, bueno, eso será una cuestión de optimizar tiempos y recursos y lo que más utilidad tenga para los diputados y los senadores. Digo, eso se irá viendo. Entiendo que todos los ministros tienen intenciones de ir a explicar, repito, la parte de la ley donde cada uno se vea involucrado, ¿no? Por eso es que muchos ministros van efectivamente a ir a comentar lo que, o dentro de la ley y dentro de sus carteras, lo que más tal vez problemas de interpretación o que necesita alguna aclaración adicional tenga. Así que, pero bueno, eso habrá seguramente alguna agenda que le iremos comunicando a medida que se vaya confirmando en el corto plazo, porque por supuesto, sí, perdóname, me dejas terminar de contestarle. Así que bueno, nada, veremos efectivamente. Me desconcentraste. Igual te perdono porque te quiero, pero me desconcentraste. Pero bueno, en los próximos días se irá conociendo públicamente cuál es la agenda de los ministros en sus visitas por... De hecho, hay una nota que Rodrigo de Loredo salió a decir de que Federico Sturzenegger, como gran armador del DNU de esta ley, debería hacerse presente en el Congreso. Probable y es... ¿Hay confirmación? No hay confirmación de absolutamente nada, por eso te estoy diciendo que la confirmación es que no es lo que muchos medios transmitieron, que los ministros no iban a dar ningún tipo de explicación, de declaración ni de visita al Congreso. Eso es falso. Los ministros efectivamente están dispuestos a, cada uno en su cartera, a ir a dar explicaciones, y si es necesario que el senador Sturzenegger lo haga, también lo hará. Digo, pero se van a buscar, ya te digo, en este acotado tiempo que se tiene, ser lo más eficiente posible. Gracias. Muy bien. Así entonces pasó esta conferencia del vocero, en donde aquí en el último momento lo que ofrece también es una respuesta, y ahí lo que vemos como peculiaridad dentro de lo que es la presentación de los portavoces oficiales, cuando lo interrumpen y se desconcentra, que te puede suceder inclusive cuando tengas que hacer una presentación en vivo o cuando tengas que hacer una presentación ante un tipo de audiencia, en una reunión, en una presentación o defensa de algún proyecto. La desconcentración es totalmente normal cuando uno está tratando de pensar, imaginar la respuesta, tratar de hacer y ofrecer un tipo de respuesta al público al que se está dirigiendo. La desconcentración, e incluso cuando hay preguntas incómodas, es totalmente normal que te pase. Y la salida, fíjense, del portavoz oficial es hablarle directamente a la persona que le desconcentró. Puede suceder que estés hablando y escuches, o una persona esté hablando, o hayan niños en una sala en donde estás hablando y te desconcentras. Lo más natural posible es hablarle a la persona o
hacer una especie de broma referente a lo que está sucediendo para poder salir del paso y retomar dentro de lo que te acordás de tu discurso original. En este caso el portavoz oficial, bueno, hizo un redondeo después porque obviamente, es decir, de lo que se acordaba que era que estaba hablando, pudo salir airoso en el sentido de hablar y decir lo que tenía que decir con respecto al tema que estaba hablando. Pero su salida fue esa, hablarle directamente a la persona que le interrumpió, que estuvo hablando fuera del micrófono y que le sacó de eje de lo que estaba diciendo. Simplemente, de forma natural, decirlo, hablar sin ninguna restricción y sin ponerse nervioso por el hecho que esté sucediendo. Estas son características propias de la nueva forma de comunicar, que es interesante poder ir adaptándola a cualquier momento. Así de sencillo, no es la muerte de nadie, no pasa nada si es que tenés que retomar tu discurso, o si te desconcentraste, te quedaste en blanco, empezar por donde recuerdes para poder continuar y no dejar en el stand-by a quien te esté escuchando. Si llegaste hasta acá, te pido que antes de irte a ver otro video, le dejes un me gusta al video, lo compartas si conoces personas a las que le puede interesar, me dejes tu suscripción, que es gratuita y me ayudas muchísimo para poder llegar a más personas, y por supuesto estás invitado los lunes, miércoles a las 19 horas en mi canal de Twitch y los sábados de 10 a 12. Totalmente invitado al canal de Twitch, a seguirme en las redes sociales Walter Enciso Co y a seguir compartiendo más comunicación.